Bienvenidos a una nueva clase del curso Medicina y Salud. Una nueva clase que es especial por el temario y especial por los distintos bloques con los que vamos a abordar. También especial porque no es la primera clase que voy a grabar sobre este tema. De hecho, estaba otra grabada que no la voy a emitir porque prefiero sustituirla por esta. Vamos a ver si esta sale bien. Sale bien, me refiero, incorporo lo último que quería incorporar. Porque claro, los últimos acontecimientos hacen que utilice las clases también para ponernos al corriente de otras novedades, de otras cosas. Y creo que es importante intercalarlas aquí. El tema de esta clase me lo ha sugerido un paciente, uno que viene a verme con cierta frecuencia, Javier, vamos a decir Javier. Y Javier andaba preocupado por un tema que os preocupa a casi todos vosotros. Que es el tema de los ganglios. Los ganglios, cuidado que enseguida vais a buscar al doctor Google a ver qué dice del ganglio. Bueno, pues vamos a hablar de los ganglios linfáticos, los ganglios que se nota uno, que tiene por ahí, que dan sustos. A ver qué hay de cierto en los sustos, o cuándo debemos tener susto por los ganglios. De hecho, la clase ya estaba, como digo, hablaba de esto, pero creo que me va a salir mejor porque voy a abordar ese tema de lo que hablaba en la segunda, tercera, cuarta y quinta parte de esta clase, pero quiero reservar la primera y la última para cosas especiales, cosas a lo mejor novedosas o por lo menos llamativas, que espero que sean llamativas, ¿no? Porque porque he decidido sustituir una clase por otra. En el fondo, en cuanto a la clase digo lo mismo, pero porque quiero utilizar la primera y la última parte de esta clase para ser políticamente incorrecto. Los que me seguís por varios canales, pues podéis entender a qué puedo hacer referencia con esto. No lo sé, es porque últimamente, ni siquiera comportándose de forma políticamente correcta, hay un respeto a la libertad de expresión. Es decir, que hay gente que, por decirlo con una expresión muy coloquial, se lata con un papel de fumar, va muy... la sensibilidad muy subida, desde empezando por YouTube, que censura porque le parece que lo que dices no está acorde con el discurso oficial, o porque haces un comentario en LinkedIn sobre el calentamiento global, y que es comentar eso es estar poco informado, no tener malas fuentes de información. En fin, sea como sea, yo voy a dejar de ser políticamente correcto. Total, ¿para qué? Porque siéndolo, pues tampoco hay un respeto o una comprensión de que uno puede decir ciertas cosas sin herir sensibilidades. Parece que tienes que ir midiendo las palabras, ¿no? Porque claro, es que si no, alguno se puede sentir ofendidito, ¿no? Y en eso, pues vamos a ver. Recuerdo... no sé, bueno, si vosotros os acordaréis de aquella entrevista, ¿verdad? Porque para muchos de vosotros supuso el conocer al doctor Benito, o ir a hablar de él. Me refiero a la entrevista aquella de Televisión Española, en la que en agosto de 2020, va a ser ahora 5 años, pues me llamaron cuando estaba yo en la clínica de Segovia. Algunos dicen que en el Escorial. No estaba en el Escorial, estaba en la clínica de Segovia. Estaba trabajando también en el hospital del Escorial, pero ese día que me llamaron estaba en mi clínica. Y bueno, todos recordáis, o lo habéis visto, os ha llegado los ecos de aquella entrevista, que muy a mi pesar se hizo viral. ¿Por qué? Pues porque no tenía yo especial ganas de salir, pero aquello... me calentaron las narices, vamos a decirlo finamente, pues porque insistían en que yo saliese. Por más que les había dicho antes de salir que no iba a seguir el juego, el discurso que estaban llevando en Televisión Española. Y entonces, a pesar de eso, pues decidieron, venga, porque no, en pleno mes de agosto no encontraba ningún otro médico disponible o que quisiera ponerse delante de las cámaras a dar su opinión. Y sí, me habían advertido, puede usted dar la opinión que quiera, ¿no? Bien, ahí está la entrevista, no quiero hacer mención de ella. Pero en aquella ocasión, no sé si os acordáis, bueno, si os acordaréis los que la visteis, al final de ella, ya cuando entra el periodista Javier Barroso, emplea un argumento que han empleado esta vez también en LinkedIn o en otro sitio, que es ese de: ¿nos ha tomado usted a todos por tonto? Ese es el argumento que a veces cuando dices algo
el que te quiere rebatir simplemente intenta con ese comentario hacerse con el sentir de la mayoría, ¿no? ¿Nos está usted tomando a todos por tonto? Claro, dan ganas de decir, no, a todos no, solo a usted, que usted es tonto, ¿eh? No, pero a todos, es que nos quiere hacer, sí, ¿verdad? Es que la mayoría cree, pues a lo mejor la mayoría está equivocada. ¡Ay, va! Ya empezamos a pisar jardines! Pues sí, es que hemos vivido un engaño colectivo. Entonces, claro, ese mismo argumento ahora, que salió también el otro día pues en el LinkedIn, ¿no? ¿Qué se cree usted que está más informado para hablar de que no hay calentamiento global? Parecía un comentario, porque parece ser que también en el Vaticano el Papa reza para que la gente se convierta, ¿no? Y crea en el calentamiento global. Y yo hacía la ironía esa, bueno, el calentamiento de los globos, no se sabe, los globos de arriba, los globos oculares, los globos, las pelotas, lo que se inflaman, que se calientan, ¿no? Bueno, y claro, esto sale al hilo de los ganglios inflamados. Los ganglios también se calientan y se inflaman, ¿no? También son globos, ¿no? Pues es un calentamiento global, no sé, se inflama todo. Bueno, pues hablar de quién está informado, quién no está informado. ¿Te estás arrogando saber tú más que? Digo, bueno, yo doy mi opinión. Pero es que la mayoría dice o piensa, o se le ha convencido a través de los medios de comunicación de que tal o cual. Sí, puede ser. Pero los medios de comunicación han intentado equivocar, confundir a la gente y no decirles la verdad. Han convencido a muchos, claro que sí. A la mayoría. Oiga, que la mayoría ya sabe lo de la democracia. Bueno, pero fijaros que decir estas cosas en un ámbito como YouTube ya es ir contra las normas, las normas que establecen. Y por eso censura. Dice, es que está usted discrepando de la mayoría. Dice, no se puede discrepar cuando están equivocados. Dice, uy, mucha arrogancia es esa, ¿no? Mucha arrogancia. Pues venga, vamos al debate. Vamos a debatir. Vamos a ver que vengan los expertos a hablar del calentamiento o de la medicina o de lo que se haya hecho. Y ese ha sido el ánimo constante, ¿no? Que hemos apostado desde que empezó toda esta confusión por defender la verdad a ultranza, sin achantar el mirlo, que decíamos ahí en Valleca, ¿no? Sin callarnos, ¿no? Sin decir, bueno, pues hay que ser políticamente correcto, no hay que llevarse bien con todos, no levantar ampollas. Pues mire, se ha equivocado. Y no, con eso no lo estoy diciendo. ¿Me está llamando ignorante? ¿Nos está llamando ignorantes a todos? No, solo usted con el que hablo. Si no conoce esto, usted lo ignora. ¿Pero a todos? Bueno, todos no lo sé, no los conozco a todos. El argumento, ese, cuidado, es que nos está llamando usted tontos a todos. Yo no llamo tonto a nadie, no llamo imbécil a nadie. Hablo de la imbecilidad, que eso existe. Y hablo de la tontería, y hablo de la ceguera colectiva, y eso existe. Porque haya cada uno equivocado su camino, su decisión, o haya tomado la decisión que haya tomado, y la considera acertada o no, porque a algunos les cuesta reconocer que tomaron una decisión equivocada. Bueno, pues si queréis conocer esto tendréis que esperar al final de la clase, porque es en la parte del final de la clase cuando despejaré algunas dudas al respecto. Porque la clase de hoy, no lo olvidéis, habla de los ganglios linfáticos, los ganglios inflamados, lo que llamamos, curiosamente, se lo hacía ver el otro día a Javier, no lo llamamos ganglitis, inflamación de los ganglios, porque todo lo que en medicina termina en itis, ¿verdad? Ganglitis, no, se dicen adenopatías. Adenopatía es un ganglio agrandado, inflamado. Bueno, a veces emplea el término adenitis. También hablaremos de la adenitis mesentérica, por ejemplo. Es un cuadro en el que se inflaman los ganglios que están en la zona del plexo solar, alrededor de la arteria aorta o del intestino, ¿no? Porque ahí también hay ganglios, ¿no? Bueno, pero como introducción al tema y calentar el tema, yo creo que la primera parte de la clase
ya os muestra que voy a ser políticamente incorrecto. De hecho, fijaros que en el intermedio, o sea, ya sabéis que siempre entre uno y otro, pues entre un bloque y otro, voy a beber un poco de agua. Le quita el tapón. Sí, sí. Bueno, el tapón es azul, es que no se ve por el croma, ¿no? Pero es azul, por eso no sale. Pero no es un tapón adherido a su botella, ¿eh? Como un hombre pegado a su nariz, que decía Quevedo, ¿no? Esto es ser políticamente incorrecto, porque este pobre tapón va a ir a contaminar las aguas del océano. Entonces eso es políticamente incorrecto. Bueno, vamos a meternos en vereda, sobre todo en el tema de la medicina. Bien. Vamos a ello. Ganglios inflamados, adenopatías. Gracias a Javier, que lo sugirió. Quizá habría quedado mejor la otra clase, Javier, pero bueno, ahí te aguantas. Pues me preguntaba, claro, contaba, si en resumen, como no lo conocéis, da igual. Pero es un caso muy típico que seguro que os ha pasado a vosotros, ¿no? De un conocido, un familiar, un primo, una prima, tal, un vecino, que un día pues va y le dice que tiene un linfoma. Los linfomas son enfermedades hematológicas que se originan en los ganglios linfáticos. Es un tumor de la sangre. Es uno de los muchos tumores que pueden desarrollarse en la sangre. Y lo que hace es una proliferación anómala de glóbulos blancos, en concreto de los linfocitos. Dentro de los glóbulos blancos, pues como lo veíamos en la clase de la sangre, pues están los glóbulos blancos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos y los linfocitos, 5 tipos. Pues los linfocitos y los neutrófilos, digamos, son los cuantitativamente más abundantes como glóbulos blancos. Y son los que dan lugar, cuando se desmadran y dan proliferación tumoral, a los linfomas, si son los linfocitos, o a los mielomas, leucemias, si son de los glóbulos blancos. Lo que he dicho, los mielomas derivan de las células plasmáticas, que son un tipo de linfocitos, que producen muchos anticuerpos. Básicamente producen exceso de anticuerpos. No siempre tener más es mejor, hay que tenerlo justo. Y de hecho, en general, en los linfomas, pues a veces lo que hay es un desarrollo, una proliferación anormal, excesiva de glóbulos blancos. Y no por eso se trabaja mejor. No es que habiendo más células blancas uno tenga mejor sistema inmunológico. A veces incluso es peor, se tiene una inmunidad más deficiente. Bien, pero ¿qué es una adenopatía? ¿Qué es un ganglio? El sistema linfático es un sistema ciego, cerrado, que lo que hace, o sea, son unas tuberías que no tienen continuidad, sino que es como caminos cerrados, ¿no? Lo que hacen es esos vasos linfáticos recoger el exceso de líquido que hay entre las células, el líquido intersticial. Cuando hay demasiado líquido, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos drenan la linfa. La linfa es líquido que hay entre las células. Y lo filtran a través de unos conductos abiertos que van confluyendo hacia estructuras ganglionares, donde son estructuras como pequeñas lentejitas que están repartidos por el cuerpo, generalmente agrupados. Están los que están en el cuello, axilares, en las axilas, en el tronco celíaco, o sea, alrededor de la arteria aorta, en las ingles. Ahí es donde suelen acumularse la mayor cantidad de ganglios linfáticos. Son muy pequeñitos y que circunstancialmente se inflaman. Aumentan de tamaño por diversas causas, que son las que vamos a ver, y entonces es cuando se hacen palpables. Uno palpa, dice, tengo aquí un ganglio, me ha salido un ganglio, a ver, aquí otro, aquí tengo un ganglio, tal, un bulto, y entonces ya te viene el susto, sobre todo si has tenido algún familiar que dice, caramba, pues es que le han detectado un linfoma. Entonces, claro, que a uno le saca un bulto en el cuello, pues rápidamente se va a Doctor Google y Doctor Google dice, bulto en el cuello, linfoma. ¡Oh! Entonces ya tú taquicardias, palpitaciones, tal. Y bueno, la inmensa mayoría de los ganglios se inflaman por reacciones, por respuestas inmunológicas, que pueden ser a infecciones, a inflamaciones, también a tumores, claro que sí. Pero en general son respuestas bastante inespecíficas o bastante anodinas, porque igual que vienen se van. Eso sí, a veces el ganglio los ganglios son son como cuarteles de la policía, así como los glóbulos blancos están circulando por el cuerpo, patrullando las calles de la ciudad.
Los ganglios linfáticos son como los acuartelamientos, donde están ahí acuartelados los linfocitos. Órganos linfoides grandes, pues el timo, que es una glándula residual que está aquí al lado, cerca del tiroides, por debajo. Y el bazo también, aunque luego el bazo, que es es el hígado del otro lado, del lado izquierdo, que es una víscera que tiene función de hemocateresis, lo habíamos explicado, es de recuperación, una especie de planta de reciclaje de los glóbulos rojos, de recuperación de los glóbulos rojos que se van muriendo, también de las plaquetas, de otros, es una especie de planta de reciclado, como digo. Pero también tiene centros germinales donde, digamos, se forman los glóbulos, los leucocitos, los glóbulos blancos, ¿no? Para madurar, ¿no? Para que sirvan para algo. Madurar significa desarrollar habilidades para servir para algo. Uno que no madura, un inmaduro, no vale nunca para nada. Ahí así está la sociedad. Bueno, pero no vamos a desviarnos, vamos a la clase. Que esta es clase, aunque sea políticamente incorrecta, hay que intentar meterla en vereda porque tenemos riesgo de desviarnos, de derrapar a cada instante. Pero bueno, voy a intentar centrarme. Tengo un guión, cuidado. El guión, voy a intentar seguirlo, es otra cosa, ¿no? Pues decíamos que las adenopatías son ganglios que están más aumentados. ¿Por qué se aumentan? Pues a veces porque ha llegado un estímulo antigénico, ha llegado un germen. Y entonces el órgano linfoide, sea el ganglio, sea el bazo, sea el timo luego se atrofia, involuciona con la edad, desaparece, se hace un tejido residual, se hace un tejido grasiento y desaparece en su función de producción de centro de órgano linfoide, ¿no? Pero son necesarias esas academias de policía, esos centros de formación de los glóbulos blancos, los linfocitos, en distintas partes, en distintas zonas del organismo. Y qué mejor manera que educarlos que exponerlos a lo malo, a los agentes malos. Pues circula algún germen raro, oye, mira, te presento al delincuente tal, ya lo tengo fichado. Como vuelvas por aquí, salimos tropecientos linfocitos porque nos clonamos, nos reproducimos y tatizamos. Bueno, pues no volveré. Entonces te vuelves inmune, has desarrollado inmunidad frente a ese germen o a esa sustancia que ha llegado, ¿no? Y eso, claro, es bueno, es beneficioso. Entonces, como digo, el sistema linfático recoge la linfa, el excedente de líquido que hay entre las células y lleva y los filtra a través de los ganglios linfáticos. Y ahí es donde se lleva a cabo ese reconocimiento de, a ver, ¿esto es útil o es nocivo? Y entonces provoca una respuesta inflamatoria. Por eso es relativamente frecuente en los niños, ¿verdad? Los ganglios en el cuello. Cuando tienen las otitis o las faringitis, el pediatra, por lo menos los pediatras antiguamente, ahora ya no, a muchos que ya no se levantan de la silla, pues le palpan las cadenas ganglionares. A ver, aquí, mira, sí, detrás de la oreja tiene aquí un bulto tal y que es rodadero. Como decía Javier, que se había aplicado, porque claro, mira mucho el doctor Google, que no se adhiere a planos profundos. Es un signo que exploramos pues para ver si es una adenopatía rodadera inflamatoria o está, las que si adhieren a planos profundos, las que están un poquito más fijas, son más sospechosas de que a lo mejor no son tan buenas, pues están ahí como una inflamación mayor. Entonces, bueno, son datos que detectamos en la palpación si lo palpamos. Si no palpamos, así a distancia por telepatía o por inteligencia artificial, no hacemos nada. No hacemos nada. Paciente, tengo un bulto. Y el médico, tengo un bulto. Y me duele. Y le duele. Mucho, poco. Mucho. Ya está. Y te va anotando la historia, pero no va a tocar, no va a explorar al paciente ni nada. De cuándo le apareció, y a ver si hay más. A ver en la axila, a ver, no, pero usted de algo, ha tenido infección, a ver la garganta, le duelen los oídos, le zumban, tal. Ha tenido fiebre, escalofríos, tiritona, tal. No, hay que explorar al paciente para saber cuál puede ser el origen de esas adenopatías. Que ya ponen en fin, te asustan, pero principalmente, ¿por qué? Porque te vas a mirar al doctor Google. Y ahí en eso, pues como el doctor Google trabaja para lo malo, pues dirá, adenopatía, linfoma. Entonces, claro, y empiezan las taquicardias. Bueno,
Entonces, como vemos, el ganglio linfático son estaciones de relevo, o sea, es centros donde se forman el sistema linfocitario, básicamente, y están distribuidos por todo el cuerpo, generalmente agrupados en cadenas, en grupos ganglionares, ¿no? Pues como digo, axilares, en el cuello, aquí en la zona de la subclavia, a veces se detectan, a veces no. Pero hay un dato muy importante, y es que cuando un ganglio linfático se activa, cuando pasa alguna sustancia rara, crece de tamaño, aumenta porque proliferan los linfocitos. Y cuando se pasa ese fenómeno, generalmente no vuelven a la normalidad. Esto le sorprendió mucho también a Javier cuando se lo dije. Le puso un ejemplo que os lo voy a contar ya en el bloque 3, para hablar un poquito de cuándo podemos o debemos tener miedo o asustarnos. Miedo no, o nos debe llamar la atención más el que un ganglio o varios ganglios se inflamen. Voy a quitarle el tapón para seguir contaminando, ya sabéis. Adenopatías, ganglios inflamados. ¿Qué hacemos con un ganglio inflamado? Pues uno se da, tengo un bulto aquí, mira, aquí. Mire, doctor, aquí. No, aquí no. Aquí. Ahí se ha ido. Ahora se ha ido. Pero estaba. A ver, gira la cabeza. Mira, aquí se nota. Encima del esternocleidomastoideo. Te aprendes el músculo también, pues no vas a ir al médico sin saberte el esternocleidomastoideo, por favor. Va a pensar el médico que eres un ignorante, que no has mirado al doctor Google. Entonces, bueno, pues, claro, detecta el paciente, el médico teóricamente explora, dice, pues, ¿cuándo le ha aparecido? Tal. Un ganglio se inflama, como hemos dicho, cuando llega cualquier sustancia que activa el centro germinativo, o sea, les llama la atención a los policías que dicen, aquí pasa algo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es? ¿Es infeccioso? ¿Es tumoral? ¿Es terrorista? ¿Es extraterrestre? ¿Viene en patera? ¿No viene en patera? ¿Es ministro? ¿No es ministro? En fin, pregunta sobre los distintos antecedentes que puede tener el germen, la cosa rara que llega ahí, ¿no? Y claro, crece de tamaño. La plantilla se amplía. Estoy aumentando mucho. El ganglio pues, se coge 1 centímetro, incluso 2 a veces. Bueno, hablaremos de ganglios descomunales también, ¿no? Y entonces, claro, si el proceso es reversible o autolimitado, pues tranquilo, falsa alarma, bien, se vuelve a encoger. Pero ya no vuelve a tener un tamaño normal. Javier le llamaba la atención, le ponía el ejemplo del globo, ¿no? Cuando tú sacas los globos de la bolsa en una fiesta de cumpleaños, tú coges el globo, lo hinchas, luego si lo deshinchas, pues ese globo se deshincha, pero ya te das cuenta que ese globo ha sido hinchado ya alguna vez. Está más flácido, ¿verdad? Este ya no está nuevo, ya se ha hinchado. Y pues lo mismo le sucede al ganglio. Le decía también, pues lo mismo le pasa al útero de las mujeres que están gestantes. El útero pues, tiene una morfología así perita, pequeño, luego alberga al niño, ¡buah! Y luego cuando ya el niño sale, pues sí, reduce el tamaño, pero ya no vuelve a ser como era antes de tener niños, está claro. Está usado, ha estado habitado, ese útero ha estado habitado. Pues aquí a los ganglios les pasa igual, ya no están nuevos. Y a veces quedan adenopatías residuales. Y pues sí, es que tuvo muchas faringitis en la infancia y tal. Pues mira, sí, se le notan varias y tal, por ahí, por el cuello, tal. Claro, más le suele asustar, ¿no? Cuando es una cuestión, digamos, infecciosa, que es lo más banal o lo más lógico. Bueno, pues hay una infección que menos que el sistema inmunológico haya y proliferen ahí las defensas para neutralizar ese germen, ¿no? Luchen contra eso. Suele haber fiebre, suelen ser cuadros virales o bacterianos, entonces, bueno, pues se hinchan los ganglios. ¿Qué pasa? Que a veces no son los ganglios los que se inflaman por consecuencia de tipo infeccioso, sino que hay otras causas. Por ejemplo, es relativamente frecuente cuando llegan antígenos, cuando llegan proteínas extrañas o sustancias extrañas, mismamente una vacuna. Cuando llega una vacuna, pues estimula el sistema inmunológico. Una vacuna está creada en principio para estimular las defensas. Y como decíamos, para estimularlo, a ser posible, positivamente. Porque puede suceder que no. Que la activación sea para unas consecuencias negativas. ¿Qué ha pasado recientemente con algunas vacunas, creo yo? Esto es ironía, no es que lo crea, yo lo sé. Pero bueno, que la ironía no está para todos, no está para todo el mundo. Bueno, entonces, claro, dices, pues, oye, yo recuerdo gente que a la segunda o la tercera dosis de ciertas vacunas que no debían haberse puesto, pues, unos ganglios, algunas personas que quería yo mucho, hay unos ganglios, pero que decían huevos de gallina, enorme, vamos, de esos que asustan, porque claro, las adenopatías, cuando son muy grandes,
siempre asustan más. Y es verdad que las muy grandes a veces sí que obedecen a desarrollos linfoproliferativos, es decir, al linfoma, ¿no? Tumores grandes, tumores hematológicos, ¿no? Que pueden salir por distinta localización, como digo, a veces son palpables, pero a veces están en la zona mediastínica, aquí entre los pulmones, y las puedes intuir o ver radiológicamente, pero no las puedes palpar, porque aquí está la caja torácica y tú no palpas las adenopatías mediastínicas. A veces las mesentéricas, las que están aquí en la zona, como ya no hay parrilla costal, lo que tenemos más barriguilla plana, o plana no, blanda quería decir, no confundamos, blanda, pues tú te dices, oye, pues parece que hay bultillos. Bueno, es muy raro palpar adenopatías abdominales, pero en algunos linfomas, en el linfoma Burkitt, por ejemplo, y en algunos, pues se palpan mazacotes, ¿no? Pero, no obstante, dentro del conjunto de adenopatías, el que uno tenga un trastorno linfoproliferativo o un linfoma, es muy raro, es muy infrecuente. Es muy infrecuente. Quizá a lo mejor ahora no tanto, porque por ciertas cosas pues hay una estimulación antigénica y rara, y fruto de esa estimulación antigénica pues puede dar lugar a desarrollos autónomos de células estirpes celulares que tengan capacidad autoproliferativa y aberrante, que eso en el fondo pues una neoplasia, es un tumor hematológico, ¿no? Claro, también nos sirven, mucha gente los conoce, los ganglios, pues para el estadiaje de los tumores de cualquier naturaleza, un tumor de mama, un tumor de colon, siempre que se aborda un cáncer quirúrgicamente, pues va quirúrgicamente a quitar el cáncer donde se ha desarrollado, pero también se hace lo que se llama un vaciamiento ganglionar, es decir, quirúrgicamente se intenta rebañar un poquito la zona de alrededor de donde estaba el tumor por ver si alguna de las células malas se ha escapado de la zona o estaba confinado ahí, y entonces se lleva a cabo una resección ganglionar de la zona. Entonces, durante la cirugía, pues el cirujano, sea el ginecólogo, sea la cirugía general, el urólogo, pues quita el tumor, pero lleva a cabo lleva ese tejido de alrededor donde vea ganglios, y se lo manda el patólogo también. El patólogo pues luego examina cada ganglio, esto está, me han mandado 32 ganglios, de los cuales 4 parecía que tenían alguna célula tumoral por ahí, pero los otros no. Pues entonces ponemos un estadio N1, tal, en fin, nos sirve para hacer el estadiaje. El estadiaje, que quiere decir o intuir como cuánto de extendido podía estar el tumor. Aquí no nos podemos engañar tampoco mucho, porque es aproximado. Imaginaos, por ejemplo, que una persona, porque sé que me lo vais a preguntar, me lo preguntan siempre, le quitan un tumor de colon y se le llevan 30 ganglios. Le dicen después, mira, el tumor estaba en el colon, y de los 30 ganglios no había ni uno afectado. ¡Ay, qué bien! Pues al principio pinta bonito, pues parece que estaba localizado, pues está quitado, ¿no? Y otro a lo mejor pues dice, pues mira, le hemos quitado 20 ganglios y había 2 afectados. ¡Ay! Mal asunto, o peor que el otro. Dice, bueno, siempre es mejor que no haya, ¿no? Que no haya no quiere decir, que no se hayan detectado no quiere decir que no haya. Imaginaos, por ejemplo, que en el segundo caso, que le han quitado 20 y había 2 positivos porque estaban ya infiltrados, eran los únicos 2 positivos que estaban afectados. Y sin embargo, al que le han quitado 30 y los 30 negativos, resulta que el 31 que hubieran quitado, ese estaba afectado y se lo han dejado. Entonces, aunque es buena noticia el que no haya ganglios afectados, frente a tener ganglios afectados, tampoco sienta las bases de un pronóstico. Es orientativo, sí, pero no puedes tirar las campanas al vuelo, porque como digo, a lo mejor dices, pues vale, de los ganglios del rastreo que hemos hecho alrededor del tumor, de la pieza quirúrgica que hemos quitado, parece que no había evidencia de que se hubiese extendido. Pero a lo mejor sí, o a lo mejor se ha extendido con una metástasis a distancia, no locorregional, sino pues, yo qué sé. A veces los tumores de recto, oye, son muy caprichosos y dan metástasis en el cerebro, porque saltan el filtro hepático y se van hasta el cerebro, desde el culo al cerebro, para que veáis lo vinculado que está. Que algunos dicen, piensan con el culo, pues es porque algo tendrá que ver. Perdón por el chiste en medio de una cosa tan seria, pero con esto quiero significar que los pronósticos que damos basándonos en el estadiaje de los tumores, a veces hay que cogerlos también por los pelos, con cuidadillo, ¿no? Bueno, ganglios inflamados, adenopatías, recordarlo, esto siempre asusta mucho, ¿no? Y bueno, pues hay que explorar al paciente y a la hora de hacer seguimiento,
pues ver dónde hay ganglios. Puede haber ganglios afectados, se palpan, sí se pueden palpar. Como digo, a veces son muy internos y no se pueden palpar. Y el vaciamiento ganglionar, como sabéis, por el tema, pues, sobre todo de cáncer de mama, ¿verdad? Cuando se llevan a cabo el vaciamiento de los ganglios de la axila, genera un riesgo adicional de desarrollo de edema, ¿verdad? El brazo se les hincha más con más facilidad. ¿Por qué? Porque le falta el sistema de drenaje linfático, porque se les ha llevado a consecuencia de la cirugía, con lo cual tiene más tendencia a generar edemas en ese brazo. O si es en la pierna, pues igual, un edema en una pierna, pues a veces habla a favor de que el sistema linfático que recoge el líquido, el excedente líquido en esa extremidad, está perjudicado. Pues eso son datos que podemos explorar o deducir de lo que son las adenopatías. Pero se nos acaba el tercer bloque y quiero entrar en el meter miedo. En el meter miedo, que es lo que hace que la medicina se haya convertido un poco en un exceso de falta de información. Volvemos a con lo que arrancaba. Es la falta de información, la información adecuada, lo que hace que uno genere miedos. Vamos a verlo. En el siguiente bloque cuarto de esta clase. Seguimos contaminando, señoras y señores, contaminando con un tapón suelto. ¡Qué barbaridad! Delincuentes que son. Bueno, meter miedo. Es el cuarto apartado que tenía aquí anotado de esta clase sobre las adenopatías, ¿no? Hay mucha gente que va buscando hacer caja de todo esto. So capaz de dar información, te da información a medias. Terminaba el bloque anterior haciendo referencia a esa información que a veces se da sobre el estadiaje de los tumores. Hay que saber decir las cosas. El que la medicina o las pruebas, las herramientas diagnósticas que utilizamos no vean una cosa no quiere decir que no la haya. Quiere decir que esa capacidad diagnóstica está limitada. No da para más. En lo que da de sí parece que no detecta nada. Pero a lo mejor no está bien empleada, o a lo mejor lo que se está desarrollando está fuera del alcance de observación de esa prueba. Yo no puedo deducir, por ejemplo, con una ecografía abdominal si un paciente tiene anemia o no tiene anemia, porque la ecografía no vale para saber si un paciente tiene anemia. Pero si le estoy haciendo la ecografía y le veo muy pálido, muy blanco, pues puedo intuir que a lo mejor anemia tiene, pero el ecógrafo o la prueba no me dice si el paciente tiene o no anemia. Eso me da un análisis de sangre. Pero el análisis de sangre no me dice si el hígado está agrandado o no. El análisis de sangre a lo mejor me dice que las transaminasas están altas, pero hago una ecografía y dice, pues morfológicamente, a pesar de que usted tenga las transaminasas elevadas, morfológicamente su hígado es normal. Cada prueba observa lo suyo, valora lo suyo. Y entonces, bueno, pues se ha desarrollado mucho, se le ha sacado mucho partido en la medicina a tenor de lo que hemos vivido, pues para generar miedos. Miedos innecesarios, por falta de explicación a los pacientes. Entonces, en el tema ganglios, sucede mucho vamos a biopsiarlo o vamos a analizarlo, vamos a quitarlo y lo analizamos. Hombre, si es un ganglio accesible y da sospecha, pues no pasa nada para hacer una incisión con anestesia local y analizar. Y yo el patólogo lo mira al microscopio y dice, pues es una adenopatía reactiva. Y los glóbulos blancos que se ven, los linfocitos son normales. Por cierto, que hay mucho polimorfo nuclear también. Los polimorfos nucleares son glóbulos blancos que acuden a focos inflamatorios, ¿no? Donde hay inflamación aguda, ¿no? Gérmenes a veces. Es un cuadro a veces evanescente, o sea, cuando las adenopatías duran poco, son de usar, o sea, aparecen y desaparecen rápido, o cuando no dan ninguna otra repercusión, pues generalmente no les haces ningún seguimiento ni les prestas especial atención. ¿Cuándo empiezas, desde el punto de vista médico, a hacer caso de una adenopatía? Principalmente te lo da mucho la exploración y la anamnesis. Es decir, anamnesis es todo el desarrollo, el recuerdo, la historia, el recoger los datos de la historia clínica. ¿Y usted se encuentra más cansado? Bueno, pues ahora que le dice sí estoy más cansado. ¿Y picores en el cuerpo? Picores... Uy, ahora que lo dice sí, me está empezando a picar así muchito. ¿Insomnio? ¿Insomnio me tiene que dar para que sea malo? Bueno,
Pues sí, insomnio también me da. Bueno, hay que saber, estoy haciendo una parodia, lógicamente, espero que lo hayáis entendido, ¿no? Pero, es decir, que basta que te diga una cosa, parece que te orienta en la que la tienes que tener, ¿no? O sea, que hay que saber preguntar para no generar el síntoma. Porque, claro, si empiezas diciendo, ¿y verdad que le duele a usted al tragar? No, pero al tragar fuerte sí. Bueno, sí, al tragar fuerte sí. Estás condicionando al paciente, ¿no? Cosas así. Bueno, hay que tener una anamnesis, hay que saber explorar, es lo que decíamos antes, si es la adenopatía es rodadera, si es en un niño, si ha pasado una faringitis reciente, si son muchas, si son pocas, si están en más sitios, menos. Hay cuadros que sabemos que son evanescentes, es decir, que igual que vienen se van y que son muy frecuentes en la infancia, por ejemplo, pues las otitis, las faringitis, o a veces cuando haces una ecografía abdominal a un niño, pues a veces alrededor de la aorta pues ves ganglios más grandes, dices adenitis mesentérica, que no sabemos muy lo que significa, pero bueno, ahí queda, porque queda muy bien. Luego se van los padres a doctor Google y le empiezan a comer el coco con la adenitis mesentérica, como lo del cardias incompetente en los niños, pues ya madurará, ¿no? Es decir, ¿cuándo prestarle atención? Importa mucho, y cada vez más el estado general del paciente. Porque parece que la pregunta que sería necesario preguntar siempre, y cada vez se pregunta menos, es, bueno, ¿y usted qué tal se encuentra? No, yo ni me lo pregunto. Yo vengo porque me ha salido esta prueba analítica alterada. Bueno, ya, pero ¿usted qué tal se encuentra? No, pero mire, que sale una estrellita en este parámetro. Ya, bueno, ya eso lo vamos a analizar ahora, pero le estoy preguntando qué síntomas tiene. Pues ninguno. Bueno, sí, me estoy poniendo nervioso porque tengo un asterisco ahí en los análisis. Yo me estoy poniendo muy nervioso. Vamos, que si usted no se hubiera hecho los análisis no hubiera venido. No, claro, ¿yo para qué? Pero a usted no le pasa nada. No, o sea, está asintomático. Vale, pues dígamelo. No, pero ya no estoy asintomático, ya estoy preocupado porque me sale ahí eso alterado. Y al vecino del cuarto empezó por ahí y luego la cosa fue a más. Así es que sea usted sincero conmigo, doctor, y no me tome el pelo. Bueno, pues venga, vamos a ver, sincero, tú un beso ahí, vamos a tocar la barriga, a ver, tal, no sé qué. Fatiga, escucha, tal. Sudoración. Hombre, sí, claro, sudoración, sí, fíjate con los calores que está haciendo. Es que no le dio usted lo de cambio climático, estamos todos con sudores, hombre, por favor. Ah, bueno, vale, sí. No tiene aire acondicionado. No, nunca he tenido aire acondicionado. Entonces, los veranos, tengo linfoma, tengo sudores todos los veranos me dan sudores. Bueno, saber explorar, saber preguntar y, lógicamente, valerse de pruebas complementarias, sea una ecografía, sea un análisis de sangre, analizar antecedentes personales y antecedentes familiares, si ha habido más casos de discrasias hematológicas, de alteraciones hematológicas, si recibió alguna vez quimioterapia por alguna circunstancia. Los agentes quimioterápicos pueden a futuro propiciar el desarrollo de trastornos hematológicos, ¿no? O mismamente preguntar el antecedente sobre el tema de si ha recibido pinchazos que no debería haber recibido, ¿no? Pues claro, eso a lo mejor también es importante, porque no en vano está reconocido, ¿no? Parece que en los últimos años las discrasias hematológicas, o sea, se llaman discrasia hematológica, tumores de naturaleza hematológica, en la serie roja, blanca o en las plaquetas, el síndrome mielodisplásico, todos los síndromes que son alteraciones neoplásicas derivadas de la sangre, en los últimos años se ha multiplicado por 5. Por 5 el número de casos. Ahí lo dejo, cada cual que analice cuán fuerte ha sido su cambio climático, ¿no? Pero esto no es para meter miedo, es para poner unos datos delante y que cada cual pues saque sus conclusiones. Lógicamente luego, si frente a esos datos objetivos, reales, pues claro, viene uno que es más aprensivo, se toca un bulto y va al doctor Google, pues ¿qué le va a decir? Le dice, le mete en el pozo, en el agujero negro del miedo, ¿no? Entonces, exploramos al paciente, vemos si las adenopatías pueden ser sospechosas o no, si puede haber otros factores adicionales, pérdida de pesos injustificadas, sudoración, picores, disfagia, alteración de la devolución, fatiga, insomnio, irritabilidad, cambios de comportamiento. Claro, pero cualquiera de estas cosas que os digo le puede pasar a cualquiera que tiene problemas laborales, por ejemplo, que tiene conflictos en el trabajo o conflictos con la pareja, le puede pasar. Pues sí, ahora que lo dice, todo eso me pasa a mí. Pues ya que tengo el linfoma, ¿no? O sea, que está separándose, ¿no? Yo qué sé, está en trámites de separación, o le han hecho
una oferta de despedirle, y todo esto le da palpitaciones y todo está malestar. O sea, la parte psicosomática también da reacciones que a veces se superponen con procesos orgánicos. Claro, luego están los de aquí, esto es pisar otro jardín, pero que ya me han metido, claro. Luego están los de la teoría, la medicina germánica, que dicen que, claro, son los disgustos y los enfados o las desavenencias o que te echan del trabajo, te separas de la mujer, lo que dan lugar a los linfomas y a las discrasias hematológicas. Pero bueno, porque parece que en el fondo de todo cáncer siempre hay un disgusto. Claro, si fuera así, yo estaría lleno de cánceres, porque vamos, no gana uno para sustos. Bueno, voy a echar otro trago de agua a seguir contaminando el planeta. Vamos a la cuarta parte, la quinta ya, que habla de las adenopatías reactivas. Hay adenopatías reactivas. Atención, que esto ya vamos a pisar jardines. Pero mientras, otro traguito de agua, noticia alegre, Montilla Moriles. Adenopatías reactivas. Ganglios que se inflaman de forma reactiva, de forma desproporcionada o que tiene un estímulo reconocido. Bueno, entonces sería proporcionada, claro, que hay una proporción, hay un daño, entonces, oye, que menos que me inflame, ¿no? Tengo que inflamar. ¿Por qué? Porque me ha llegado el estímulo propio. Es como decir, es que te cabreas. Bueno, me cabreo porque me cabrean, ¿no? Hay un estímulo. Hay algunos que se cabrean porque le digan los buenos días con un tono un poco así. Hay otros que le tienes que pisar muchas veces el callo hasta que se enfadan, ¿no? Tienen más o menos aguante. A los ganglios, al sistema inmunológico le pasa un poco igual, el de cada uno. Algunos son tremendamente reactivos y frente al polen, son alérgicos al polen y les da polinosis y restornudos y tal, y rinitis y se me caen los mocos y primavera, bueno, y otoño, las arizónicas, uy, no sé qué y tal. Claro, el que no es alérgico a esas cosas no le pasan, no tiene esa reactividad de su sistema inmunológico, lo tiene más pachorra, más tranquilo. Dice, no me tengo que alterar por alergenos ambientales, no me tengo que alterar por un quítame ya esas pajas. Bueno, que a lo mejor no es un quítame ya esas pajas. Claro, si tu organismo no reacciona frente a un estímulo que realmente es peligroso para ti, estamos en un extremo opuesto, sería una anergia, una falta de respuesta del sistema inmunológico cuando tendría que responder. Tipo SIDA, vamos. Pues oiga, tengo un síndrome de inmunodeficiencia. Mi sistema inmunológico no trabaja. No se comporta como debería, porque ahora estamos ante una situación de crisis y sin embargo nada de crisis en mi cuerpo. Eso tampoco es bueno. Es como, dice, bueno, yo soy una persona muy tranquila y no corro, ¿saben? Claro, y tú vas andando por la calle y todo el mundo corriendo y hay un león, dice, bueno, pues yo como soy muy tranquilo, yo no corro. O sea, a lo mejor la postura, porque el león se pone a perseguir a alguien que esté corriendo, y uno que esté parado, a lo mejor no. A lo mejor, mira, tiene suerte. Pero desde luego no, ya entendéis todos que si hay un león por ahí, mantener la actitud de estarme quieto, bueno, si te paraliza el miedo y no te queda de otra, pues te quedas paralizado, no hace nada. Pero es más probable que te devore el león al que está quieto, es más probable. En fin, en el organismo están sucediendo cosas extrañas en el comportamiento del sistema inmunológico, como ya hemos mencionado en otras ocasiones. No está respondiendo como conocíamos que respondía. Está alterado, está modificado. Y no sabemos por qué, aunque lo intuimos. Es decir, algo ha pasado o está pasando en los organismos de las personas que su comportamiento es distinto, es anómalo, ¿no? Yo os he dicho que, por ejemplo, yo las adenopatías más gordas, más grandes que he visto fue en la etapa que empezó a ponerse vacunas de estas para el virus del COVID. Pues, ¿por qué? Pues porque, como decíamos, mucha gente, la inmensa mayoría de la gente, durante el 2020 ya lo había pasado. Claro, si esas personas se ponen una estimulación antigénica cuando su sistema inmunológico ya tiene perfectamente reconocido el germen, pues es que vienes a tocar las narices. Estás llamando a la guerra. Entonces se te inflaman los ganglios, se te pone, como le pasó a algún conocido, al que quiero mucho, los anticuerpos en 50.000, o sea, unas cifras exorbitantes. ¿Y por qué? Porque hay una hiperestimulación. Y fruto de esa hiperestimulación, pues en ocasiones hay derivaciones hacia transformaciones neoplásicas. Con lo cual, todo en su justa medida. Tampoco conviene cabrear demasiado el sistema inmune. En fin, no sé. Cada cual saque sus conclusiones. Pero el sistema inmunológico se lleva muy bien, o se llevaba muy bien, con otro sistema defensivo que tenemos en el cuerpo, que son las bacterias.
la microbiota que tenemos. La microbiota no solo intestinal, que es donde hay muchísima, también en la piel, ¿no? Y claro, yo creo que en eso está habiendo también un cambio de reglas de juego. ¿Qué quiero decir? Pues cuando todos saben cuáles son las reglas del juego, el juego se suele desarrollar conforme a esas reglas. Y si no hay transgresión de reglas, todo va muy bien, se juega. El problema es si te cambian las reglas del juego. Es decir, si el que creías que era tu amigo no es tu amigo y te traiciona. Establezcamos, por ejemplo, pues un parangón, dos formaciones militares que custodian ambos lados una frontera. Claro, pues están amigablemente todos los días, se saludan. Bueno, ¿qué tal? Venga, ¿vais a izar vosotros bandera? Pues sí, nosotros también. Venga, ala, que tengáis buen día, tal. Ala, ponemos a la sombra que va a hacer mucho calor y tal. Y se saludan las formaciones militares, hasta luego, hasta mañana, tal. Cuando empieza a haber hostilidad, ya no hay saludos. Ya a un lado y a otro de la frontera empieza a haber tensiones. Y esto sucede o está sucediendo en el aparato digestivo. A un lado de la frontera tenemos la microbiota, al otro lado de la frontera tenemos el sistema inmunológico, que hasta hace poco pues había un cierto entendimiento, bastante buen entendimiento entre uno y otro. Y ahora no, ahora parece que han cambiado las reglas del juego y esa microbiota que era útil o que cooperaba al bienestar del cuerpo, el sistema inmunológico la recibe con cierta hostilidad. Dice, ahí al otro lado, hablamos de frontera porque, aunque os parezca extraño, el interior de la tubería del aparato digestivo es parte externa al organismo. Lo hemos dicho en alguna ocasión, eso es externo. La tubería que nos atraviesa por dentro es externo al ser humano. Pero si va por dentro, no, es una tubería que va de arriba abajo y es externa. A ver, no, va por dentro, sí, pero es exterior. Pensar que fuera un tubo recto que te lo tragas de arriba, desde la boca hasta el ano, pues eso es exterior al cuerpo. Por dentro ya está la barrera intestinal, la barrera hematointestinal. O sea, ahí se tienen que filtrar las sustancias que comemos, digeridas, y ser aprobadas para ser ingeridas, o sea, absorbidas. El proceso de absorción es el paso de una sustancia a la sangre. Y ese proceso es muy selectivo. Y ahí es donde se ha hablado de todos estos cuadros, de la permeabilidad intestinal aumentada, que ya lo hemos mencionado en alguna otra clase, o de las otras, que son las uniones GAP, que son vía transcelular, que en lugar de cruzar, digamos, las sustancias nutritivas por la barrera que tocan, se cuelan entre las células, ¿no? La vía paracelular, entre células, ¿no? En vez de por el conducto reglamentario pasar por la aduana correspondiente, pues intentan buscar un subterfugio y eso puede provocar irritación del sistema linfático, aumento de ganglios, de adenopatías mesentéricas. Algo ha cambiado las reglas del juego y el sistema inmunológico manifiesta cierta hostilidad a lo que antes era un aliado. No en todos los casos, pero en algunos vemos. Y entonces apelamos a los diagnósticos de SIBO, ¿os acordáis? El SIBO expiatorio que está por todas partes. ¿Por qué? Porque en el fondo decimos que hay más bacterias de lo normal. No es así que haya más bacterias de lo normal, entre otras cosas porque no sabemos cuáles son las normales, que ya hemos mencionado también en muchas clases del supuesto SIBO, ¿no? Es un desajuste de entendimiento. ¿Se restablecerá o cómo podemos restablecerlo? Tras eso vamos, no sabemos si seremos capaces o no, pero han variado las reglas del juego en el funcionamiento del sistema inmunológico. Bien, como eso daría para otra clase y no me quiero meter por ahí, voy a abordar la última parte de esta clase para ser verdaderamente políticamente correcto, y que es dejarse de falsedades. Y voy a comentar algunas cosas que yo sé que os pueden extrañar a algunos, pero que las vengo madurando tiempo y que ha motivado precisamente que la clase de adenopatía, que más o menos terminaría aquí, de ganglios, para dar cobertura a lo que Javier me preguntó, qué significado tienen los ganglios inflamados, qué hay que hacer con ellos, psicografías y tal, seguimientos, en fin. Yo la daría por terminada aquí, pero la última parte es la que ha motivado que cambiara la clase para incluir este último apartado. ¿Por qué? Porque os anunciaba al principio, no quiero seguir siendo
políticamente correcto, lo que se entiende políticamente correcto por parte de los falsarios, los mentirosos. Sí que creo que haya que ser políticamente correcto cuando estamos hablando de la verdadera política, de orientar al pueblo, de regir al pueblo o de darle instrucciones para que se maneje en orden a la paz y convivencia social y no al deterioro de las personas. Por eso, aun a riesgo de jugarme en la sexta parte, en el sexto bloque de esta clase, pues el que suspendan toda la emisión, me siento en el deber de explicaros esta clase, aprovechar la clase para colaros la ideología publicitaria en el último bloque. Y empezamos el último bloque siendo políticamente incorrectos y volviendo de una botella que el tapón va por separado. Ya sabéis que el croma no me deja que se vea que es azul, aunque que parezca blanco. Y bueno, pues vamos a la última parte que espero que os sorprenderá. Bueno, os empezará sorprendiendo en esta clase de adenopatías, de ganglios inflamados, todo se inflama, el calentamiento global, se me han calentado los globos. Entonces, de hecho me he puesto un jersey, que como veis no me lo habéis visto nunca, pero es que este me lo regaló Nuria el otro día en Granada, era su cumpleaños, y en lugar de ir a regalarle yo cosas, vaya y me regala cosas. Esto se llama un ofrecimiento inverso, ¿no? Te vas a regalar una cosa y te regalan, tú siempre sales ganando, te den lo que... Aunque vayas a dar mucho, siempre sales ganando. Bueno, hay que dejarse de falsedades, como decíamos, ¿no? Claro, una de las primeras cosas que me irritó fue cuando uno pues hacía mención en los comentarios de Odyssey, decía, es que usted siempre se les ha dado en los últimos 5 años de que todo es altruista, de que no cobra y tal, y está poniendo el número de cuenta en el curso Medicina y Salud. Toma ya, ahí lo tienes, ahí lo dice muy claro. El que quiera colaborar, ahí lo tiene. Y además ahora lo voy a hacer ostentosamente. ¿Sabéis por qué? Porque merece la pena. Merece la pena que la gente se involucre. El que quiera, que aporte. ¿Y sabes por qué? Porque voy a dejar de hacer otras cosas para volcarme en otras cosas. En concreto, tengo en ciernes un plan turístico. Sí, el doctor Benito va a viajar, va a dar vueltas por España. En concreto, la ruta que tengo ya son 22.000 kilómetros. De aquí a que empiecen las clases de nuevo, si nos dejan. Varios sitios a recorrer. Claro, es hacer frente a la censura. Si van a censurar en los medios de comunicación, habrá que retomar aquellas giras, coger el coche y con los calores pues darse vueltas por donde sea y reunirse con gente. Porque he descubierto que hay gente con la que sí que merece la pena reunirse y hacer los kilómetros que haga falta. Claro, hacer los kilómetros va a significar que a lo mejor voy a estar menos atendiendo a la clínica. Sí, la tendré que seguir atendiendo porque bueno, hay que sacar adelante a la gente que allí trabaja, etcétera. Hay que seguir trabajando y viendo pacientes. Pero bueno, va a haber que hacer un recorte y entonces esto, la de la aportación a la cuenta, es voluntario, claro que lo es. Pero no se me duele en prendas deciros que si hacéis aportación, genial. Y si no podéis o no queréis, también genial. Pero yo ya no voy a andar con la boca chiquita. Bueno, si queréis. No, esto es un trabajo y el que quiera lo paga y el que no pasa nada. Porque es gratis, sí. Y al tocanariz decía, es que yo no vendo nada. En los últimos años no he estado vendiendo nada. Hasta los libros se regalaban. El legado y todas estas cosas bueno, Roberto sí ha estado porque hay que mandar los gastos de envío y eso. Pero bueno, o el coronavirus, es información para vosotros. Ahí no he sacado nada. Pero sí, ya no me duele emprender. Quien quiera colaborar, que colabore. Punto. ¿Por qué? Pues ya buscaré los dineros donde sea. Pero creo que en estos momentos es más importante que vuelva a establecer una serie de reuniones por España, que va a haber que hacer muchos kilómetros, pues bueno, aprovecharemos para viajar de noche, que hace más fresco, ¿no? Y sí, se aceptan ofertas de destinos. Pues sí, nos gustaría que viniera a Alicante, lo de Alicante que decía ahí. Alicante, pues Alicante. A Gijón, ¿te acuerdas los de Gijón? Pues está la otra punta, también a Gijón. ¿Y podemos reunirnos en Málaga? Pues también en Málaga. ¿Y en Ciudad Real? También. ¿Y en Bajón y en Don Benito? También. Donde sea. A mí me da igual. Sí, haré un poquito, claro, lógicamente, porque hay que hacer itinerarios que puedas aprovechar el tiempo. Pero más o menos está trazado distintas cosas. Quiero ir a Covadonga,
la peregrinación de la cristiandad, que es a finales de mes. ¿Y por qué? Por varios motivos. El segundo es porque considero que es necesario llevar la contraria a los médicos. Es decir, a mí me han dicho reposo, pues hay que hacer lo contrario, nada de reposo, hay que salir a trotar. Ese es el segundo motivo principal, salir y desarrollar las capacidades de poner el corazón a tope. Pues si te han dicho que del hígado que vamos, que mejor no forzar, hay que forzar, hay que verlo. Los médicos no siempre aciertan, los médicos están para meter miedo, también mis colegas cuando actúan sobre mí como paciente. Entonces, pues vamos a demostrar que se puede, saliendo del miedo, saliendo de las fobias, saliendo de... Es que me han dicho que me meta en formol y me cuide un poquito entre algodones. Que no, que te mueres de asco, que no. Entonces me dijeron, reposo, pues yo no, yo a reventar, venga, ya está. Ese es un motivo. Otro, que es más importante, es que la situación actual, debido a que arrecia la censura, está dando lugar a que mucha gente piense que no hay lucha. Claro que la hay, y más activa que nunca. ¿Por qué? Porque los malos son conscientes de que se les acota el tiempo y están estrechando el cerco para intentar evitar que la gente buena se reúna para organizar un nuevo país. Un nuevo país de gente que piense en España de otra manera. Y ahí quiero aclarar, porque lo colgué y ya voy a retirarlo, un pequeño vídeo que llegó de reservistas, que ha dado lugar a muchas polémicas. Veréis, todas, y lo sabéis, todas las instituciones, todas están permeadas por el mal en sus altas instancias, todas. También el ejército español. Porque claro, la crítica es muy fácil decir, pues es que tal, pues ahí no se hace nada, porque tienes que obedecer. Y el que lo dice tiene que hacer un poquito mención. Yo en la empresa en la que estoy, mi jefe, ¿qué? ¿Soy yo? ¿Tengo autonomía para hacer lo que yo quiero o no? Y entonces, fruto de desarrollar ese negativismo de que ahí tampoco se puede, y no se puede en ningún sitio, no. Lo voy a decir muy claramente. La situación va a cambiar. No sé si por voluntad divina directa, por intervención directa del cielo, no lo sé, o valiéndose de herramientas humanas. Herramientas humanas, medios humanos. Y os digo lo siguiente, y es mi opinión. Si Dios opta por la segunda opción y tira de alguien para que España cambie radicalmente, ese alguien está en el ejército. Y probablemente entre los reservistas. Esto lo tengo que decir así de claro, porque me he movido en distintas áreas. No son muchos, no hay muchos, no, que va, como en todas partes. Pero es donde el colectivo de gente que ama España y que no tiene miedo de poner todo la carne en el asador, es más alto. Claro que en el grupo de los reservistas os mandaba este vídeo para que alguno pensase, digo, vamos a ver, ¿qué interés puede tener gente que profesionalmente gana más, mucho más, cuando está como trabajando en la vida civil, mucho más cómodo, para dejar eso y meterse a activarse en el ejército? ¿Qué le puede mover? Decídmelo. ¿Quién de vosotros, sin ser reservista, haría algo por España perdiendo pasta? ¿Quién? Venga. Pues entonces, basta ya de críticas al ejército. Porque es verdad, pero como le pasa a los médicos, a los colegios de médicos. ¿Me entendéis? Y basta ya de los obispos y los curas, porque hay curas que se están dejando la piel. Bueno, pues ese pequeño detalle que no parece que haya calado en algunos, por eso mandaba el vídeo, este corto, que ya voy a quitarlo, de los reservistas, es para haceros caer en la cuenta que la gente que ha dado un paso al frente para intentar salvar este país se ha metido en una institución que ha olvidado sus principios, que ha olvidado su finalidad, pero como le ha pasado al resto de las instituciones. Ojo. O sea que si alguna solución tiene este país, que no sea una intervención divina, directa, que claro que Dios puede, si Dios quiere servirse de alguna herramienta, muy probablemente, y esa es mi opinión, venga de lo que hay en el ejército. ¿Lo queréis más claro?
Más claro ya no lo puedo decir. Pero, bueno, estad atentos. Para eso, si tengo salud, pues voy a una organización, a un congreso de reservistas internacional, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que establecer contacto con la gente. Porque no puedes llegar a través de las redes, porque os van a censurar por todos los lados. No os vais a enterar de por dónde sopla el viento. No os vais a enterar. Y por eso el que quiera enterarse tendrá que salir a pie de calle y saltar de la trinchera y significarse. Claro, si yo quiero reunirme con gente, tengo que decir dónde voy y anunciar. No, que sea secreto, que yo no digo secretos, no tengo ninguno. Pero claro, si yo me quiero reunir con los de Albacete, voy a estar en Albacete tal día, tal hora, en tal sitio. Ya está. ¿No? Porque si no, los de Albacete y los malos, o los buenos, o los de CNI, o quien quiera, no lo van a saber. O sí, lo saben los malos, pero no los buenos. Bueno, menos mal que estamos llegando a la hora de clase. Menos mal. Y quiero ajustarme al tiempo de la hora de clase. Porque si no, como veis, este último apoteosis de la clase era para desquitarme de ciertas cosas, ¿no? De inmovilismo, de gente que critica pero no hace, y que ahí tampoco hay, claro que no lo hay en muchos sitios, en la inmensa mayoría. Pues quédate en casa, te mueres de asco, pones la tele y ves a Borderline, ya está, y te disfrutas mordiéndote las uñas porque te van a comer por los pies. Pero yo voy a buscar gente que salta de la trinchera, y a esos los defiendo porque son colegas. ¿Entendéis? En el ámbito sanitario, en el ámbito militar, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política, en el ámbito, sí, también de la política, he dicho. Incluso alguno del periodismo, también. Y empresarios, también. Y trabajadores, y agricultores, y ganaderos, también. Gente que quiere hacer este país un poquito más grande. Así es que, más grande y más libre. Lo que pasa es que si dices grande, libre, uno, pues ya nos sacan aquí que si el águila es un pájaro que inventó Franco. Que disfrutéis de la clase, que disculpéis la arenga final, pero sobre todo, que sepáis que están cambiando las cosas. Y no por el cambio climático, no. Un fuerte abrazo a todos y a ver si puedo seguir haciendo clases.